Hola a todos. Vamos a esperar que se vaya sumando gente a la transmisión con un solsticio, con una lluvia impresionante acá en La Plata. Díganme cómo se escucha, porque yo escucho la lluvia y no sé si la música está muy fuerte, si se escucha bien. Vamos a hablar hoy del crítico interior, de la voz crítica, ¿sí? Les recuerdo que este tema está totalmente conectado con las anteriores temáticas que venimos trabajando desde conciencia orgánica. Bueno, nosotros tenemos una conciencia, los seres humanos, y venimos a experimentar una experiencia material, ¿no? Nacemos, vamos creciendo y vamos desarrollando una identidad, vamos desarrollando una personalidad, que también muchas veces se denomina ego. Esa identidad me va a permitir estar en el mundo, ¿no? Relacionarme con las personas de mi mundo y sobrevivir en esta experiencia material. Pero en esta personalidad van a haber aspectos que no van a coincidir con lo que se espera en mi grupo, ¿sí? Esos aspectos de mi personalidad van a ser negados, van a ser reprimidos, y a eso le llamamos sombra. Así que tenemos la identidad, ¿no?, como este constructo, y esa identidad tiene la personalidad consciente, el ego, y del otro lado la sombra. Recuerden que está todo lo que sustenta, ¿no?, este ego, que es toda la información de mis ancestros, y esa información va a ir llegando a mi conciencia a través de creencias. Pero las creencias no son pensamientos conscientes. De hecho, hay pensamientos automáticos, limitantes o positivos, que vienen de las creencias. Pero las creencias son como cristales a través de los cuales uno mira el mundo, ¿no? Y ese cristal, esa forma de percibir la realidad, viene desarrollándose a lo largo de un proceso evolutivo donde hay un montón de conflictos emocionales que van a ir desarrollando estas creencias. Y yo recibo esta información, recibo estos cristales, ¿no? Y de ahí voy a ir ordenando automáticamente mi personalidad con estos aspectos más conscientes, más reconocidos, y estos aspectos más inconscientes o reprimidos o en sombra. Entonces las creencias van a estar por debajo de toda esta configuración. Y el crítico interior en sí es como esta subpersonalidad que hablábamos de la sombra. Bueno, el crítico interior va a funcionar de la misma manera. Se puede decir que es como una subpersonalidad. En realidad podríamos englobar, ¿no?, un aspecto de la personalidad que defiende, que se encarga de defender al ego, que se encarga de sostener la vigencia de los valores del ego, ¿sí? Es como una policía dentro de lo que sería el sistema del ego, es como una autoridad. Conceptos los podemos ver en el psicoanálisis tal vez con el concepto de superego o de superyo, ¿sí?, que son aspectos morales de control y de censura desde la teoría freudiana. A lo largo del desarrollo de la psicología se ha hablado también de esta parte, digamos, de la psique como una subpersonalidad. Van viendo cómo nos tendemos a fragmentar, ¿no? Esta subpersonalidad estaría actuando más del lado del ego, ¿sí? Y va a tener mucho que ver con la sombra, porque esta parte crítica se va a encargar de que todos los elementos, todo el material de la sombra permanezca ahí. Se va a encargar de la censura, de la represión, ¿sí? Y obviamente hay muchas voces críticas. Es todo un aspecto crítico, pero va a englobar muchas voces o muchos diálogos. Así como decimos que en la sombra pueden haber distintos aspectos que están en sombra. No es un solo personaje, sino que son muchos personajes, muchos yoes, muchas partes de nuestra personalidad que no quieren ser integradas, que no quieren ser reconocidas y que tienden a reprimirse, ¿sí? Pero sabemos que igualmente cuanto más se reprime, ese aspecto retorna y se suele dar la identificación tanto con el ego como con la sombra. Ahora, lo cierto es que el crítico interno es un aspecto con el que más fácilmente nos vamos a identificar, ¿sí? Está mucho más consciente que la sombra. Me interesa como, primeramente, remarcar este aspecto de la fragmentación, ¿no? Todo lo que nos lleva a la enfermedad, al sufrimiento, a lo que en esta era podemos llamar la neurosis humana, tiene que ver con la fragmentación. Porque ¿qué va a pasar con nuestra experiencia desde la conciencia? Lo que va a ocurrir es que la conciencia va a tender a identificarse con estas partes, ¿sí? Muchas veces nos vamos a estar identificando con la parte de la personalidad consciente, ¿no? Y vamos a tratar de
sostener eso, y muchas veces vamos a identificarnos con estos aspectos negados y vamos a vernos de esa forma, ¿sí? Y en este aspecto, digamos, tanto identificándose en un polo como identificándose en el otro, va a permanecer el conflicto, va a permanecer la lucha, ¿sí? Entonces nunca va a haber paz. Acá creo que podemos comprender mucho mejor por qué todas las escuelas místicas, toda la sabiduría espiritual nos está hablando de unidad, ¿no? No solo se trata de la unidad afuera, ¿no? Porque en el mundo de la materia podemos experimentar o podemos ver fragmentación, porque somos todos diferentes, porque estamos materialmente, físicamente separados y formamos unidades congruentes, y podemos ver esa separación, o podemos ver también la unidad que existe en la materia y cómo todos somos interdependientes, estamos interconectados nosotros con la naturaleza, el resto de los seres vivos, toda la vida en sí misma, ¿no? Entonces, en la psique es igual, podemos elegir ver todo en partes y no, esta parte no está buena, esta parte hay que quitarla, esta parte hay que corregirla, esta parte me gusta más, ¿sí? O podemos elegir empezar a integrar todas estas partes, ¿sí? Y empezar a volver a una unidad, a volver a completarnos. El tema de la fragmentación, así como lo que también hacía hincapié el otro día sobre el control o la represión, ¿no? Que es una forma de exclusión. Entonces, todo lo que nos lleve a la fragmentación y todo lo que nos lleve a la exclusión de alguna parte, ¿sí? Y por ende a la pérdida de la unidad, de alguna manera nos va a generar mucho sufrimiento, mucho dolor, porque nos está alejando de nuestra esencia. En nuestro interior podemos ver todas estas partes. El gran problema o la gran dificultad que vamos a tener es que vamos a tener tendencia a identificarnos con algunas partes, ¿sí? En general, uno tiende a identificarse con el crítico. Es decir, hay una voz interior donde yo me critico, me juzgo, pienso qué es lo que van a decir de mí, donde soy muy duro conmigo mismo, ¿sí? Estos aspectos críticos, hay categorías, ¿sí? Que distintos autores han desarrollado, y hay distintos tipos de críticos. Y ahí en los ejemplos tal vez uno se puede ir viendo más identificado, ¿sí? Después vamos a tratar de compartir esa información y seguramente van a venir a la conciencia pensamientos críticos, voces críticas, ¿sí? Durante la charla y digamos la parte teórica vienen a su mente algunos pensamientos críticos, algunos diálogos críticos, duros, exigentes, hasta crueles que tienen con ustedes mismos. Anótenlos para poder utilizarlos para trabajar de forma práctica, ¿sí? Y también puede ser un aspecto muy exigente, ¿no? Donde todo el tiempo me estoy exigiendo más y más, también tiene que ver, ¿no? Con cierto perfeccionismo. Entonces va a aparecer, digamos, esta voz con estos comentarios, estas opiniones. En general creemos dos cosas: que esa voz es nuestra, ¿sí? O sea, que somos nosotros los que pensamos eso, ¿sí? Es el tipo de identificación que tenemos con el ego, ¿no? No, yo soy así, a mí me pasa esto, yo tengo este talento, en esto no soy buena, ¿sí? Con el crítico interno tendemos a creer que somos esa parte, que así somos nosotros, que ese es quien realmente somos, ¿sí? Y bueno, esto hace muy complejo cualquier tipo de trabajo, porque cuando aparezca el crítico, yo me voy a identificar fuertemente con su opinión. Y la otra posibilidad es que ante esa voz crítica, yo me identifique más con los aspectos que están siendo criticados, ¿sí? Que se puede denominar el arquetipo de la víctima, ¿sí? Entonces, muchas veces vamos a sentir que esa voz crítica en realidad son opiniones externas, ¿sí? Que tiene que ver con lo que van a decir o lo que piensan de nosotros, ¿sí? O muchas veces es como una forma de autocastigo, donde realmente nos vamos sintiendo muy identificados a esa víctima, que muchas veces pueden ser niños, ¿sí? O muchas veces el arquetipo de la víctima también va a estar como superpuesto con el arquetipo del niño interior, y esa parte que se siente víctima de ese ataque va a ser una parte infantil, ¿sí? Entonces es muy importante que consideremos esta cuestión dinámica, que siempre que trabajamos el crítico vamos a tener en cuenta la dinámica que hay entre estos dos aspectos nuestros, ¿sí?
Pero lo más importante es el reconocer la fuerte identificación que vamos a tener con esa voz crítica. Esto es sumamente importante, ¿sí? Para justamente comenzar a desidentificarnos, o sea, comenzar a darnos cuenta de que es un constructo y por ende que no es real. Y ese tal vez podría ser el tercer aspecto más fuerte, ¿no? El tomar conciencia de que no es real. Si bien hay una parte racional que puede considerar que no es real, que yo no creo eso, pero en general nos está afectando muy profundamente. De hecho, nos puede ocurrir muchas veces cuando experimentamos esas críticas afuera, ¿no? O comentarios afuera que las sentimos como críticas, en realidad nos está espejando ese crítico interno. Y nos podemos sentir muy ofendidos y querer defendernos justamente porque esa crítica sí nos afecta. Y si en un nivel estamos creyendo que es real. Pasa lo mismo con las creencias limitantes, ¿sí? Que tal vez uno dice, bueno, ya sé que no es así, pero en un nivel yo estoy generalizando a través de esa forma de ver el mundo, ¿sí? Así que hay que empezar a trabajar esta desidentificación, por lo menos considerando que esto es una construcción, ¿sí? Que no es la realidad última, que es una parcialidad, como veníamos trabajando con estos otros aspectos de la psique, ¿sí? Y en mayor profundidad poder reconocer que no somos nuestro crítico, que no somos nuestra identidad consciente, que tampoco somos nuestra sombra, ¿sí? Y bueno, obviamente de eso se va a encargar la psicología transpersonal, digamos, ese es el enfoque que a mí como profesional me resuena más, porque desde el nivel emocional y físico es muy difícil desidentificarme. Voy a necesitar reconocer un plano más profundo en mí, ¿sí? Entonces, desde la conciencia, desde el ser, desde la espiritualidad, podemos comenzar a decir, sí, ok, estoy experimentando esto es parte de mi experiencia, de algo que estoy viviendo para hacer un aprendizaje en un nivel más profundo, que es lo que sí permanece. Y bueno, vamos a ver que se puede trabajar con el crítico desde diferentes perspectivas, ¿sí? Pero bueno, es muy importante, primeramente, darnos cuenta de que no somos nosotros los que estamos pensando eso. Es bastante duro, ¿sí? Para la personalidad reconocer eso, porque nosotros creemos que somos libres en nuestro pensamiento, que somos originales, y en realidad estos aspectos son aspectos de repetición, son aspectos automáticos, no los estamos eligiendo. Por eso cuando empezamos a ver qué es lo que nos está proponiendo el crítico, ¿no? Entendemos que tiene su función de protección, pero cuando empezamos a cuestionar o a evaluar realmente lo que nos está diciendo, no vamos a estar en total acuerdo. Y ahí es donde empezamos a ser conscientes, ¿no? Que esta forma de ver el mundo, que es la forma de, digamos, en que nuestra evolución tiene de protegernos, a nosotros puede estarnos limitando. Trabajar con el crítico nos va a permitir varias cosas. Primeramente, trabajar con la sombra, ¿sí? O sea, es muy complicado integrar la sombra cuando estoy identificado con el crítico. De hecho, voy a ver lo que aparece con resistencia, desde el juicio, desde la reactividad, ¿sí? Voy a ver eso que está oculto y que está negado de una forma negativa, lo cual es difícil la integración de la sombra, que debe hacerse de forma amorosa, ¿sí? Porque es un aspecto olvidado, es un aspecto abandonado, que necesita el espacio y el reconocimiento. Así que es imprescindible, ¿no? Para trabajar con la sombra, trabajar con el crítico interior, primero reconociéndolo y cuestionando la validez o la realidad de lo que me propone, y también la coherencia, ¿sí? Porque más allá de que si lo que me está diciendo es verdad o no, porque las verdades siempre son parciales, ¿no? Pero tal vez lo que me está diciendo no me va a ayudar a cumplir mis objetivos, no me va a ayudar a manifestar o a ir en el camino que yo quiero ir en la vida, sean proyectos específicos o sea el bienestar, la salud, una buena calidad de vida, ¿sí? Así que también voy a cuestionar si lo que me propone me es útil realmente, ¿no? Vamos desidentificándonos y ahí podemos trabajar más libremente en la integración de la sombra. Aspectos, bueno, muy importantes y que son muy comunes. Trabajar con el crítico nos va a ayudar mucho a
realizar cambios en nuestra vida o permitirlos, porque justamente el crítico muchas veces está buscando que no salgamos de la zona de confort, ¿sí? Porque lo nuevo es visto como peligroso o desconocido. Entonces, trabajar con el crítico nos va a permitir hacer cambios y también experimentar cosas nuevas, ¿sí? Bueno, y esto de los cambios es importantísimo porque cuando uno está trabajando en uno mismo y quiere cultivar o desarrollar algún aspecto, ¿sí? El crítico va a ver esto como algo peligroso. Entonces tengo que tener integradas esas voces, ¿sí? Esta voz crítica, hablamos que hay una dinámica y aparece un aspecto nuestro que es víctima. Bien, ese aspecto víctima de los ataques, en realidad puede desarrollarse como una forma de la personalidad, ¿sí? O sumisa, que se siente dolida, ¿no? Por los ataques del crítico, o una forma rebelde, pero rebelde desde el tratar de ir en contra constantemente de esa voz crítica, ¿sí? Como hacer totalmente lo opuesto a lo que esta voz me está de alguna manera dictando, ¿sí? Bueno, obviamente ahí también estamos influenciados por el crítico y igualmente sigue siendo esa parte nuestra una víctima de este aspecto, ¿sí? Bien, si quieren hacer alguna pregunta, vayan haciéndola. Yo les voy a proponer hablar de dos cosas más antes de hacer una práctica, ¿sí? Y justamente la voz crítica, en esto de la identificación, de la fuerte identificación que suele haber con el crítico, muchas veces tiende a que se confunda, ¿sí? La esencia, la parte más profunda del ser, con esta voz crítica. Así que voy a utilizar un libro de Fernanda Acuña, que es una autora que desarrolla el focusing en Argentina y que trabaja este concepto, y voy a tomar de ella algunos puntos para poder distinguir la voz interior de la voz crítica, ¿sí? En general, la voz crítica se va a acercar a nosotros de una forma específica, ¿no? Muchas veces puede que estemos de acuerdo con el contenido de lo que esta voz crítica o este crítico interior nos plantea, pero no con la forma, ¿sí? Entonces, a través de esa forma nos va a señalar, nos va a marcar, ¿sí? Y nos va a traer tensión, rigidez, vergüenza, constricción. O sea, hay una sensación como de irse para adentro y de cerrarse ante una voz crítica, ¿sí? La voz interior, que, bueno, cada uno tiene una experiencia distinta, ¿sí? Y para algunos tal vez sea más fácil escuchar esa voz, pero creo que al comienzo de la experiencia de ir como reconectando con ese aspecto nuestro, es un sentir, ¿no? Son sentires más profundos de lo que nos gusta, de lo que nos hace bien o no nos hace bien, ¿no? Y este sentir puede ir desarrollándose, si le damos atención, como una voz, y va a ser una voz interior que nos va a dar una sensación de alivio y de expansión, ¿no? Al contrario de la voz crítica, que nos va a generar una sensación de constricción, de cerrarnos. En general, la voz interior, la voz de la esencia, ¿sí? La voz que puede provenir de este sentir de la esencia, va a generarnos una sensación de expansión, de alivio, de liviandad, de libertad, ¿sí? Y también nos va a llenar de energía. El crítico interior nos drena, ¿no? Como vamos a sentir que nos estamos descargando totalmente, ¿no? Como perdiendo mucha energía, ¿sí? El crítico en general manipula y es autoritario. Como señala firmemente o manipula para que algo se realice de una cierta manera, ¿no? También generaliza, sentencia, ¿sí? Bueno, juzga. Lo más recurrente tal vez es el juicio, ¿sí? Y la voz interior lo que va a hacer es guiarnos. No nos va a determinar el camino, sino nos va a guiar, nos va a guiar, ¿no? Como mostrándonos un camino. El crítico también funciona desalentándonos y mostrándonos escenas catastróficas, ¿sí? La voz interior nos hace más flexibles, nos hace más abiertos a la incertidumbre,
¿sí? Entonces nos va a dar un aliento o una forma en la que podemos sentirnos, ¿no?, como más creativos en la situación, más allá de tener un control real de la situación, ¿no? Es desde otro lugar que nos va a fortalecer. Y bueno, otra cosa importante es que muchas veces la voz crítica se siente como que viene desde la cabeza o que viene desde afuera, ¿sí? Y sin embargo, la esencia, la voz interior, se siente como algo como muy profundo, que viene de adentro, ¿sí? Y obviamente requiere otro tiempo para llegar a nuestra conciencia que el crítico o la mente, ¿no? La mente va a ir siempre mucho más rápida. Así que es muy importante por eso siempre ir hacia adentro y sentir y preguntarnos, abrirnos, no sé si preguntarnos porque no, la idea no es una respuesta, sino abrirnos a cómo sentimos las distintas situaciones, porque eso nos va entrenando a escuchar esa voz de la esencia, ¿sí? Y las respuestas rápidas que nos da la mente en general nos confunden, ¿no? Como vemos esto, sí, pero bueno, de esta manera también, acá también, y nos empezamos a enredar y ahí perdemos muchísima energía, ¿no? Por eso es tan importante que hagamos ese trabajo de sentir las distintas cosas, las distintas situaciones, las voces, de ir sintiéndolo a nivel corporal, ¿sí? Bien. Bueno, no tienen ninguna pregunta. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con el crítico? Hay dos formas que se plantean generalmente en psicoterapia, ¿sí? Hay una forma que tiene más que ver con la lucha y la resistencia. Digamos que desde ese lugar vamos a tomar cierta fuerza, desde el enojo, ¿no?, para resistirnos, para combatir esta voz crítica, y muchas veces, bueno, se plantean como armarnos frases para asustar a esa voz crítica. Tal vez no es la metodología con la que yo me siento más en resonancia, ¿sí? Creo que sí puede funcionar, pero desde una cierta conciencia, ¿sí? Realmente identificarme en exceso con el enojo puede ser contraproducente, pero sí es cierto que el enojo nos da fuerza para salir de una situación. Digamos, nos va a sacar de ese lugar de víctima, ¿no? Y para responder, para ser participativos y activos. Pero bueno, desde estas metodologías se plantean frases como púdrete afuera, vete de aquí, ¿no? Como gritándole a esa voz crítica. Y insisto que para que esto funcione hay que tener cierta conciencia, donde tal vez yo me puedo reír o puedo no tomar en cuenta a esta voz crítica, pero sí desde cierta inocencia en el sentido de, como si pudiéramos ver con ternura, ¿no?, esa parte nuestra que se preocupa por todo, que piensa siempre lo peor, que se hace todo el drama, ¿sí? Si pudiéramos verla con esa ternura y reírnos de ella desde ese lugar, me parece un poco más evolutivo, ¿sí? Si no, considero desde mi experiencia que puede limitarnos en algún punto este enojo, ¿no?, como esta resistencia y esta lucha. Al respecto de esto, estaba recordando una conferencia de Enric Corbera. Enric Corbera es un autor que habla mucho sobre distintas temáticas, tanto metafísicas como de sanación, de emociones, para quienes no lo conocen. Bueno, y en una conferencia, ¿no?, él estaba contando algo que le había pasado, entonces, él es español. Entonces, él comenta que ante una situación que no recuerdo, aparece una voz que le dice como, no me acuerdo, algo que le iba a salir mal. Y entonces él dice, ahí apareció el tonto del culo, ¿no? Que es como una frase española, que es como decir, acá está esta pavota otra vez, acá está esta hincha quinotos, ¿no? Y eso que hizo él, digamos, ese comentario de lo que le pasa, bueno, y ahí él dice, si yo a esa parte mía, ¿no?, a esta voz mía, le digo el tonto del culo. Y en realidad lo que estaba haciendo era eso, ¿no? Como escucha esa parte, la tiene en cuenta, pero no la considera real, ¿no? Y en este ejemplo que les doy, en realidad es darles como cómo funcionaría bien esta forma de resistencia ante el crítico. Bueno, la otra metodología lo que plantea es la negociación, o sea, lograr que el crítico sea un aliado. Y obviamente se va a estar basando en considerar que el crítico tiene una función de protección, ¿sí? Entonces, primeramente, desde esta perspectiva de negociación, vamos a tratar de comprender
de qué nos está protegiendo el crítico y qué es lo que está buscando, digamos, para nosotros, para entender sus intenciones más positivas. Luego se puede trabajar planteando justamente la validez y la valía de sus críticas, ¿no? La validez en el sentido de si son realmente ciertas, si son parciales, si son verdades parciales, si son reducciones de la realidad, y la valía, ¿no? Es esto que les decía de que pensar de esta manera en realidad me va a llevar a lograr mis objetivos o no. O sea, hasta dónde me es útil este pensamiento o esta forma de ver el mundo, ¿sí? Y bueno, también el ir viendo al crítico como una parte, ¿sí? Va a ayudar a ir integrándolo, pero también empezando como a enseñarle a tener otro diálogo con nosotros. Sí, esto es lo ideal. A ver, para mi perspectiva hay una tercera opción, ¿sí? Pero esto que se plantea creo que es una instancia ideal, ¿sí? Porque vamos a ir como al dialogar con esa parte, nos vamos desidentificando, la vamos viendo como una parte, ¿sí? Estoy preguntando sobre el proceso de negociación con el crítico, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ese proceso de negociación voy a tener que tomar conciencia de cuál es la función de este crítico, de qué es lo que está intentando que yo logre, por un lado, y qué es lo que está intentando que yo no viva, o sea, de qué me está protegiendo, ¿sí? Ahí yo voy a conectar con las intenciones más positivas. Y bueno, luego plantear la validez de lo que me propone. Bueno, y lo último que les decía es esto de ver al crítico como una parte. Entonces, al ir dialogando me voy desidentificando, ¿sí? Y puedo ir comenzando a negociar con esta parte en el sentido de tenerla en cuenta, de considerar el contenido, la información que me está brindando, que está brindando a la conciencia, ¿no? Que está brindando a este aspecto más profundo nuestro, que va a empezar a decidir cómo quiere vivir esta existencia. Entonces, yo puedo tener en cuenta el contenido de lo que el crítico me plantea, pero voy a empezar a pedirle que sea menos violento, menos duro, ¿sí? O tal vez que no se ponga en el lugar de papá o de mamá, ¿sí? Esto de también ir dialogando con esta parte crítica de que somos adultos. Entonces me parece una forma de contactarnos con el crítico de una forma menos combativa, ¿sí? Y como siempre les digo, ¿no? Lo que tienda a la exclusión, a la fragmentación, no va a llegar a ningún lado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tender es a la inclusión. Por eso me parece que la negociación es ideal. Lo esencial es trascender, ¿no? En algún momento estas voces. Digamos, recuerden que estos pensamientos en la materia se dan por repetición, ¿sí? Hay una cuestión de reforzamiento que es neurológica. Entonces, cuando yo empiezo a dialogar, a plantear una postura distinta, a pedirle al crítico otro trato, estas voces empiezan como a disolver, empiezan a perder fuerza, energía, y empiezan a estar menos, y van a aparecer mucho menos. Mientras yo sea consciente de estos aspectos y los vaya integrando, ¿sí? Lo importante es luego trascenderlo, ¿sí? Entonces, me parece que cuando negociamos con el crítico, tenemos que recordar que es hacia ir trascendiendo las partes, ¿sí? Y ir encontrando esa unidad de todas esas partes, donde cada parte tiene su función, tiene su razón de estar ahí, ¿sí? Pero de alguna forma yo no tengo que ponerme en el partido de ninguna de estas partes, ¿no? Al contrario, es experimentarlas, ¿sí? Escucharlas, recibir esa información hasta que vamos integrando todo y aparece algo nuevo, una forma nueva, ¿no? Y ahí lo estamos trascendiendo. Pero bueno, para eso tenemos que ir integrando y haciendo el espacio y siendo como muy amables con todas estas partes. Obviamente, cuando empezamos a integrar el crítico, vamos a empezar a atender a estas partes dolidas, estas partes lastimadas también por el crítico. Pero bueno, la finalidad es ir integrando, ¿no? Y en esa integración vamos a encontrar una nueva forma, ¿sí? Vamos a poder experimentar una nueva versión de nosotros mismos. Bueno, veamos el tiempo que tenemos.
¿Les parece que vayamos a hacer una pequeña práctica de 20 minutos para llevar justamente a la experiencia estos conceptos? Igualmente, les recuerdo que este tipo de ejercicio es un ejercicio bastante general, ¿sí? Y las distintas partes del ejercicio les pueden servir para que ustedes las utilicen en cualquier momento de conexión interior, ¿sí? No hace falta que sea dentro de una meditación, no hacen falta tecnicismos. Y también este video lo pueden utilizar las veces que necesiten para trabajar con distintos aspectos críticos de ustedes mismos o para tomar justamente la metodología que utilizamos para trabajarlos, ¿sí? Así que bueno, los invito a ponerse cómodos, más que nada para que podamos utilizar estos 20 minutos para el trabajo. Ustedes saben que tenemos limitada la transmisión a 1 hora, ¿sí? Así que tenemos que jugar con esto del tiempo y esta limitación del tiempo, ¿sí? Así que bueno, si les parece, si no hay preguntas, si no, empezamos un nuevo video, obviamente. Así que bueno. Bueno, si están listos, los invito entonces a ponerse cómodos, a ir buscando una postura cómoda para el cuerpo. Recuerden mantener la espalda recta, pero no rígida. Recuerden estar sentados, ¿sí? Si están muy cansados pueden entreabrir los ojos. Y van a ir llevando la atención a la respiración, sintiendo el aire que entra y que sale del cuerpo. Tomando conciencia de la respiración. Y sintiendo todo el cuerpo, todo el organismo, desde abajo hacia arriba, desde afuera hacia adentro o desde el interior hacia afuera, recorriendo todo nuestro cuerpo físico, tomando conciencia de los apoyos, de las partes del cuerpo que están apoyadas. Vamos a ir respirando profundamente. Haciendo respiraciones cada vez más amplias. Vamos a ir percibiendo el cuerpo y registrando qué partes del cuerpo van sintiéndose más agradables, más cómodas, qué partes del cuerpo nos van transmitiendo una sensación de placer. Y vamos a llevar nuestra atención ahí, a esas partes del cuerpo, permaneciendo, sintiendo estas sensaciones agradables. Y vamos a comenzar a profundizar en estas sensaciones, a expandirlas, como si pudiéramos imaginar que nos vamos a bañar y que vamos a comenzar a nadar adentro de estas sensaciones agradables. Las dejamos expandirse. Nos permitimos disfrutar de estas sensaciones. Vamos observando cómo se sienten estas partes agradables, qué características tienen, si se siente cierta liviandad, si se siente cierta energía o una sensación de expansión.
si hay calidez, si hay movimiento o si hay quietud. Observo cómo es para mí ahora esta sensación agradable en mi cuerpo, qué características tiene. Y al estar en contacto con estas características y estas cualidades agradables, sean de libertad, de expansión, energía, quietud, vamos a tratar de reconocer a través de este sentir que estamos en contacto con nuestro ser, que realmente el estado natural del ser tiene estas características que estamos sintiendo, que en nuestra esencia el estado natural es este estado agradable, es este estado de libertad. Y les voy a pedir que inspiren profundo y respiren este estado de presencia, este estado de conexión con su ser, con este aspecto que es naturalmente libre, naturalmente sano, naturalmente amoroso. Respiren profundamente, reconociendo en estas características y en estas sensaciones la naturaleza más profunda de su ser. Y desde este estado de presencia y de conexión con nuestro ser más profundo, los voy a invitar a que traigan a su conciencia algún pensamiento crítico, alguna frase crítica, algún crítico interior que sientan que pueden ahora trabajar. Pueden utilizar algunos de los pensamientos críticos que reconocieron a lo largo del taller, o dejar que simplemente se presente alguna voz crítica. Cuando vayan escuchando esta voz crítica, traten de trabajar únicamente con una voz crítica. Identifican una voz, eligen una voz, una frase, un pensamiento crítico para el trabajo. Y van a dejar que esa frase, que ese pensamiento resuene en su interior. Repitan ese pensamiento y observen cómo afecta a su cuerpo. Cómo se siente esta frase en su cuerpo. ¿Qué genera en su interior, en las distintas partes de su cuerpo? ¿Qué produce esta voz crítica? Observen. Si sienten que se desconcentran, simplemente vuelven a traer esta frase crítica, este pensamiento crítico, y dejen que resuene en su interior y observen cómo los afecta, qué les produce. Vayan identificando en qué partes del cuerpo sienten una respuesta, una reacción a esa voz crítica. Una vez que vayan identificando la parte del cuerpo que se siente afectada, observen qué características tiene esta reacción, cómo es esto que produce la frase crítica, cómo se siente.
Siento que me contrae, siento que me asfixia, que me aprieta, que me duele. Busquen palabras, características que les permiten ir definiendo qué están sintiendo como respuesta a esta frase crítica. Y ahora los voy a invitar a que vuelvan a llevar su conciencia a esta frase crítica, a este crítico interior, y en primer lugar lo reconozcan, y lo que van a hacer desde el diálogo interior es dirigirse hacia el crítico y decirle que ahora lo ven, que ahora se dan cuenta que está ahí, que están dispuestos a escucharlo. Una vez hecho esto, les voy a pedir que lleven su atención a las partes del cuerpo que hoy reaccionaron a esta frase crítica, a este crítico interior. Lleven su atención a esas partes que sintieron ciertas sensaciones que podrían ser de dolor, de limitación. Y una vez que vuelvan a tomar conciencia de estas partes, también reconozcan ahí estos aspectos que están siendo víctimas de los críticos y de las voces críticas. Observen ahí también estas víctimas, estas partes de ustedes, estas partes de su historia, de su personalidad, que se sienten afectadas por esta voz crítica. Y una vez que identifiquen en su cuerpo estas partes, que noten ciertas características de estas sensaciones, también van a dirigirse a estas partes, a estos aspectos de su personalidad que son víctimas, y también desde el diálogo interior les van a decir que las reconocen y que ahora toman conciencia de cómo se sienten. Pueden surgir emociones, pueden surgir distintas sensaciones emocionales al dialogar con la víctima, al dialogar con el crítico. Dejen que estas emociones fluyan, permítanse empatizar con estos aspectos sin identificarse totalmente con ellos, sin perderse en estos aspectos, sin perderse en el crítico, sin perderse en la víctima, solamente tomando conciencia de cómo se sienten estas partes de ustedes. Observen las resistencias, observen las partes del cuerpo que se tensionan y vayan relajando, soltando y dejando fluir las emociones. Y ahora nuevamente los voy a invitar a que se dirijan hacia el crítico interior, hacia esta voz crítica. Y primeramente pregunten
Pregúntenle al crítico interior ¿a qué es a lo que tiene miedo? ¿O qué es lo que le preocupa? Simplemente háganse esta pregunta y reciban la información que aparezca. No analicen la información, solo reciban. Registren, sean conscientes. Tal vez no tenga sentido en este momento. ¿Qué es lo que le preocupa a esta frase, a esta voz crítica? ¿A qué le tiene miedo? Si logramos que este aspecto crítico se conecte con su propia debilidad, va perdiendo poder y la relación puede cambiar. Pueden preguntarle también qué es lo que no quiere para nosotros, qué es lo que no quiere que nos pase. Háganse la pregunta y permítanse recibir la información necesaria. ¿Qué es lo que no querés que me pase? Para decirme tal y tal cosa. ¿Qué es lo que no querés para mí cuando me decís esto? No es necesario que estemos de acuerdo, discutir. No tomamos postura, simplemente escuchamos. Y vamos notando cómo el cuerpo puede ir reaccionando a esta información que va surgiendo. Y ahora vamos a preguntarle al crítico qué es lo que sí quiere para nosotros. ¿Qué estado positivo quiere que experimentemos? Nos tomamos un momento para recibir su respuesta. Ahora les voy a pedir que agradezcan a este aspecto y pueden pedirle que toda esta información que les trae para protegerlos comience a hacerlo de forma más amorosa, sin agresividad y sin violencia. Tanto al crítico interior como a la víctima, vamos a guardar estos aspectos en distintos lugares de nuestro cuerpo, donde sintamos que pueden estar seguros. Vamos a respirar profundo, haciendo este trabajo. De mantener estas partes seguras, diciéndoles que vamos a seguir en contacto con ellas para poder conocerlas mejor. Respiramos profundo, vamos volviendo hacia el espacio interior, vamos a agradecer este trabajo, vamos a hacer un reconocimiento del espacio interno, sintiendo el pecho, la garganta y el abdomen, soltando las tensiones que pueden haber aparecido. Y lentamente van a ir volviendo a la conciencia corporal, moviendo el cuerpo como necesiten,
muy despacito, volviéndola aquí y ahora. Hicimos un trabajo bastante rápido para hacer un aspecto muy profundo. Todo este recorrido que hicimos hoy es algo que pueden seguir haciendo, dedicándole el tiempo que necesiten a estos aspectos internos para que se expresen. Todo lo que hoy pudo haber aparecido es bienvenido, y todo lo que hoy no resultó en la práctica, les puedo asegurar que solamente requiere tiempo. Así que les recomiendo mucho continuar con estas prácticas y sobre todo ser receptivos, escuchar, y van a ver cómo aparece muchísima información. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Ya se está terminando la transmisión. Espero que haya sido una excelente experiencia. Gracias a todos. Adiós y que tengan excelente fin de, excelente comienzo de solsticio y excelente eclipse. Adiós a todos. Gracias.